uno de los temas, Checo, y eso, que comenzamos siempre hablando antes de comenzar la grabación, temas muy interesantes, y no es el tema que, aunque hasta me motivaría a hablar de eso, sobre las perspectivas de la vida y las experiencias que cada ser humano. Uno de los temas que aún me apasiona muchísimo y muchas veces, me considero muy entendido en la materia. Me podría considerar hasta un experto muchas veces. Para mí mismo, no en relación a los demás. Porque incluso cuando leo libros sobre longevidad, voy a, por ejemplo, como el simposio que yo fui a principios de año en Miami de endocrinología, ese tipo de cosas, me voy dando cuenta de que de una forma artística, muchos de los elementos que manejamos personas como tú y como yo, a la edad que tenemos, prácticamente el hecho de que los podamos conservar, digamos, quizá quisiéramos más para nosotros, pero mucho mejor que la media de nuestra edad, son esos mismos principios que nosotros hemos desarrollado a través de la lectura, la práctica. Y yo digo que, perdóneme ahí, yo digo que lo desarrollamos usualmente con la intención de vivir hacia el desempeño y la plenitud. La plenitud de capacidades físicas, etcétera. ¿Okay? Claro. Entonces, uno de los centros que sigue, digamos, gravitando esto, la longevidad, el anti-aging y otros factores, es el manejo de la insulina como hormona, que todo el mundo la produce. ¿En qué sentido? De que todas las cosas que conllevan casi siempre el declive de los marcadores de envejecimiento prematuro, que no solamente la parte de apariencia, sino también la parte que tiene que ver con la aparición de múltiples enfermedades que eran poco común o frecuente anteriormente, muchos tipos de cáncer, incluso el incremento del número de enfermedades, de patologías oncológicas, diferentes tipos de cáncer, la enfermedad cardiovascular, el declive cognitivo, el cáncer de piel, etcétera, no importa, está vinculado a un trastorno en nuestra sangre de los perfiles de glucosa que conlleva picos constantes de insulina. Y como escuché en un médico que yo sigo, doctor Steven, no recuerdo el apellido, que él decía que la persona piensa que la insulina es una hormona de transporte. Dice, no, la insulina es una hormona anabólica de crecimiento tisular. ¿En qué sentido? Bueno, que es una hormona que cuando comemos se libera, pero en función a la cantidad que tú liberes o la cantidad que esté disponible, aparte de transportar, va a hacer que las cosas crezcan. Por ejemplo, el fisiculturista normal, el que está buscando un físico muy voluminoso, de mucho tamaño, que su meta objetivo es el tamaño, por eso es que come con mucha frecuencia, incluyendo carbohidratos no inflamatorios, el típico arroz con pollo, carne con pollo o batata, con cierta frecuencia, es para mantener picos de insulina y poder proliferar el crecimiento muscular. Sí. Y fíjate que entre las cosas que yo he observado en ti, y fíjate, te reitero, es ahora que lo estoy leyendo, lo puedo colocar en el espectro tuyo. Fíjate, por ejemplo, y si me gusta siempre decir esto, fíjate, por ejemplo, en el caso tuyo particular, de que cuando yo analizo tu estructura de vida, el tipo de alimentación que tú haces, el tipo de entrenamiento que tú haces, pero aparte de eso, en la parte que tiene que ver con el manejo del volumen de trabajo, tu responsabilidad para tus cometidos financieros y compromisos, y también el volumen que tú le colocas a tu vida personal con tus hijos. Pero aparte de eso, como en las fechas correspondientes, no año calendario, sino semanal, tú sacas siempre y eres muy reiterativo, incluso aún solo, vas buscando naturaleza, especialmente playa, para el beneficio de la luz solar. Y esas son cosas que yo siempre me he preguntado, tú sabes, como yo te observo. Y como tú, aún, por ejemplo, con ciertos factores que a mí me podrían decir que me llamarían como la atención, porque, por ejemplo, tú te exiges mucho, viejo. Que esa es tu forma, tu personalidad. A lo mejor yo me exijo con otras cosas. Eso te define a ti como tú eres. Francesco Jeremías, el hecho que tú, por ejemplo, trabajas de una forma en el gimnasio que incluso va en oposición o en dirección opuesta a todos los principios de entrenamiento. Porque, por ejemplo, tú le preguntas a cualquier persona, Paulie King, que en paz descanse, Ian King,
incluso tipo como Dorian Yates, para los que no saben, son gente con renombre muy importante en el mundo del entrenamiento y fisiculturismo, el entrenamiento deportivo. Dicen que casi siempre, por ejemplo, es imposible mantener un volumen es 2 horas de entrenamiento y una intensidad muy elevada. Pero al fin y al cabo, la idea del podcast en el día de hoy es poder conversar contigo para que nuestros seguidores y quienes lo van a escuchar tengan una idea del entendimiento, aquellos factores que inciden, en como comentamos anteriormente, en factores que inciden en que la glucosa esté muy disponible en sangre y conlleva una respuesta del páncreas a producir insulina. Si hay glucosa, hay insulina. Si hay insulina, hay crecimiento. La idea es que en un mundo perfecto, digamos idóneo, de los lugares donde la gente vive muchos años, que tienen poco estrés, que duermen bien y comen cosas naturales, no necesariamente una dieta muy específica, sino la dieta del lugar, comen de temporada, pues hay múltiples factores que van a incidir que esté equilibrada la respuesta a esta hormona, que es muy importante, pero usualmente en la vida moderna hoy en día, especialmente donde tenemos lugares como esta urbe nuestra o este país y otros países desarrollados, conlleva esos factores de estilo de vida a perfiles muy elevados constantes de insulina en sangre. Sí, bueno, yo pienso que la principal razón que lleva a esos niveles de elevados de insulina en sangre, obviamente, es el tipo de alimentación que incluso se promueve, vamos a decir, sobre todo en el mundo occidental, aunque también en otras partes del mundo, que es muy basado en consumo de cereales. Entonces hay gente que me dice, no, pero por ejemplo en China ellos comen mucho arroz y no tienen los mismos problemas. Y eso es una media verdad. Porque es una media verdad porque si tú te vas al campo, aunque es verdad que el consumo de cereal es alto, el total calórico es muy bajo. Creo que el chino promedio en campesino probablemente come 1.500 calorías menos que un occidental promedio. Aparte que una persona que está trabajando físicamente el día entero. Y eso es una de las razones por la que generalmente son de una estatura pequeña. Cuando esas personas de Oriente, por ejemplo, migran a las grandes ciudades de su propio país o vienen a Occidente y pasan a una dieta con más calorías y una vida más sedentaria, tienden a tener los mismos problemas que tienen la mayoría de las personas occidentales y sus hijos tienden a ser muchos más altos que ellos. Porque como tú bien dices, la insulina también es una hormona de crecimiento. Entonces la insulina es como una espada de doble filo que hay que saberla usar, sobre todo tanto para salud como para resultados físicos. Porque obviamente uno que levanta pesa, que hace fisiculturismo, que quiere crecimiento muscular, necesita usar la insulina a su favor para conseguir el crecimiento, sobre todo de los músculos. Pero también debe saber manejarla para evitar el crecimiento de la grasa, exacto, más los efectos negativos que pueden venir del exceso de insulina constante, como tú dices, porque una cosa es un pico en un momento dado y otra cosa es un nivel constante crónico. Sí. Lo que pasa es que, y eso quizás tú me puedes explicarlo mejor que yo, no podemos hablar de insulina sin azúcar en sangre. Entonces, el problema en sí viene que esa insulina elevada, constante, es producto de un azúcar elevada por el consumo constante de cereales, azúcar, etcétera, etcétera. Entonces, para el cuerpo es muy dañino tener ese azúcar en sangre elevada. El cuerpo trata de manejarse en un rango muy estrecho y por eso eleva esa insulina tratando de controlar ese azúcar. O sea que hasta cierto punto ni siquiera es culpa de la insulina en sí, sino es culpa del estilo de vida de uno que mantiene un consumo de carbohidratos elevado, que a su vez hace que el azúcar en sangre suba
y por lo tanto forza al cuerpo a tratar de mantener ese azúcar. Idealmente, cuando tú consumes carbohidratos, sube el azúcar en sangre, sube la insulina. Idealmente, esa insulina va a hacer que ese azúcar extra vaya a las reservas musculares como glucógeno. Pero esas reservas son limitadas. Y si es una cosa constante, por años, por décadas, obviamente el cuerpo necesita depositar ese azúcar en algún sitio. Y lo empieza a depositar ya sea en las grasas, como grasa corporal, grasa alrededor de los órganos, en el hígado, el famoso hígado graso no alcohólico. Pero también se empieza a depositar los nervios y de ahí que vienen todos los problemas de la gente que sufre de azúcar. Las neuropatías diabéticas que tienen que ver con ese deterioro del sistema, de las terminaciones nerviosas con los diabéticos. Y la vista. Por eso yo pienso que esa situación, aunque tú sabes que la mayoría de las enfermedades o todas las enfermedades son multifactoriales, pero el azúcar siempre va a ser el fuego o la gasolina que alimenta el fuego. Es como un catalizador. Es un catalizador. O sea, si tú tienes un problema y hay azúcar alta, insulina alta, tú le estás echando leña al fuego. Sí, fíjate que para aportarle un poco más allá de ese punto de partida de la alimentación, yo soy extremadamente observador y creo que el mismo hecho de que, claro, me distraigo muchísimo en redes sociales cuando tengo que trabajar y a veces hasta para matar el tiempo, a veces yo estoy tan cansado que lo que quiero es no pensar mucho. Y es un recurso muy poderoso. Pero el asunto es que soy un muy buen observador. Y yo en estos días, bueno, hace un tiempo atrás, no recientemente, me puse a observar y siempre me vivo cuestionando las cosas que nosotros vamos viendo y asumiendo como que es un principio inquebrantable, lo de la alimentación. Y digo yo, coño, pero cuando tú lo analizas, viejo, y te vas, por ejemplo, que tuvimos una ocasión en Dajabón, en Juana Méndez, cruzamos a Juana Méndez, y también aquí en la calle, yo a veces estoy parado en un semáforo en la mañana temprano y veo nuestros hermanos haitianos, y frente a la construcción de mi casa, viejo, tú no ves un haitiano gordo, uno, tú no ves, uno, aquí en República Dominicana o en Haití. Y la gente dice, no, que la genética. Digo, genética la mierda, viejo. O sea, tú te vas a Miami ahora mismo al aeropuerto. Perdón, incluso lo que mucha gente no sabe, que la genética negra, o sea, de la gente de piel oscura. Voy allá con eso. Bueno, pues son sí. más propensas a enfermedades metabólicas. Exactamente. Pero ¿de dónde viene todo esto? Yo hago la observación. Y hace como un par de años estaba en la casa de mi amigo Michael Gator, que es como un hermano para mí, que es piloto de American, ex militar, piloto de los Marines, de los Marine Corps de Harrier. Y ese grupito de amigos que también está Brett Laser. Y estoy en su casa, que él vive en Miami, en la parte del Northeast. O sea, Northeast es la parte de Miami. Es una zona que está muy cerca de lo que llaman el pequeño Haití. Quiere decir que cuando tú pides un Uber ahí, usualmente, de 8 Uber, por decirte un número, más de la mitad, 5 o 6, son haitianos. ¿Y de qué me recojan? Yo soy muy conversador. Hey, ¿cómo tú estás? Hablo en inglés. ¿De dónde tú eres? Pensando que... No, de Haití. Pues, coño, soy dominicano. Y se lo encuentra. Yo le pongo temas de forma muy afable. Y el asunto es que yo observo que en esas personas, esos haitianos, ya tienen todos los marcadores que están vinculados a esa sociedad. Todos son obesos, todos. Tienen barriga, están doblados, no tienen esa vitalidad, han perdido todo muscular. Coño, yo voy en la observación y siempre tengo ese cuestionamiento, pero como no busco, sino sigo leyendo para ver dónde puedo, digamos que conectar qué factor a ese haitiano que emigró a Estados Unidos buscando su bienestar en función a la tecnología, a la opulencia de abundancia, pierde su salud. Y no estamos defendiendo que el haitiano tenga la mejor... Bueno, salud metabólica la mayoría tienen. Ahora, que la incidencia de muerte infantil y otros tipos de cosas es otra cosa. Y yo me iba dando cuenta, y un día que comienzo a leer un libro, en una investigación que estaba haciendo por una charla que iba a dar en Alemania, sobre factores de estilo de vida, yo trato de investigar, encontré varios autores que planteaban varios principios. Y uno era que muchos factores, reitero, factores que inciden
en cómo tu cuerpo se va a adaptar metabólicamente a su entorno está mediado por lo que decía el autor, que son los 4 alimentos fundamentales. Escuchen esto: alimentos para el cuerpo. Y él decía que el primer alimento, que es el más importante para la salud metabólica, es la luz. Y fíjate, está muy de moda ahora coger el sol, que en la mañana, que al mediodía. Pero yo sigo buscando más a fondo. Bueno, vamos a listar los otros 3. Él hablaba que el más importante es la luz. Sé que el segundo y tercer lugar corresponde a agua y aire. Y el último son comestibles. Asumiendo que estos comestibles, vengan del campo. O sea, que no sean altamente procesados. Pero yo me pregunto, coño, pero los haitianos, nuestros hermanos vecinos, que son resultado de uno de los peores manejos que hay en el mundo, que sabemos que por el asunto de lo que hay en Haití, nunca me gusta perder el tiempo. Político y también los recursos naturales que tienen. El asunto es que un haitiano que tenga una construcción no está comiendo ni proteína, ni flat meat, ni carnívoro, ni vegano. Come comida, viejo. Y claro, que le va a dar mucho más importancia, como toda persona con escasos recursos, al día que puede comerse un plato de carne, sea en un locrio, sea en pollo guisado, sea lo que sea. Viejo, y no engordan. Luego observo que Papilín, que es el que trabaja en la finquita de nosotros, que estoy preparando para, Dios mediante, desaparecer de la ciudad por lo menos un 80% del tiempo, es un tipo de mi edad que no es haitiano, es dominicano, que tiene una tez, digamos que mestiza, pero está casi azabache de coger sobre el día entero. Viejo, ese tipo tiene un físico que es impresionante, o sea, delgado, pero parece que se metió trembolón y se puso diurético porque es seco que es ese tipo. Y tiene una capacidad de trabajo impresionante, por igual. A lo mejor come los mismos aceites refinados que nosotros demonizamos mucho, que en exceso hacen daño, que tienen efectos dañinos tanto funcionales como estructurales. Pero igual también come víveres, come huevo, come pollo, come pasta, come pan, come masita, no merienda, duerme sin tecnología. Pero pasa el día entero, ¿dónde? En el campo. Y haciendo trabajo físico. No, el día entero no se para. O sea, él no está en una oficina, ni tiene un motor. Él ni tiene celular. Que es un poco lo mismo que pasa con el haitiano en la construcción. Con el haitiano. Entonces, hablamos de la luz, agua, aire y comestibles. En otro libro hablaba que de estos 4, para la salud metabólica, el menos importante, que no lo sea, es el último, cuando los 3 primeros están cubiertos en ese mismo orden. Implica que una persona que tenga una alimentación perfecta, pero no se expone a la naturaleza, bebe agua prácticamente adulterada en botella todo el tiempo, no alcanza su supremacía metabólica. Y las muestras son nuestros hermanos haitianos y los campesinos de campo adentro. Fíjate cómo van las cosas. Entonces yo voy más a fondo, voy más allá. Me pongo a preguntarme, coño, pero ¿por qué es lo que acontece? Y es lo que habla mucho Carlos Stroh y Nutri Guillermo, que son personas que están muy a la punta en lo que tiene que ver con el manejo de la luz. Hablan de que usualmente la luz natural hace que tus células incrementen la demanda energética. Quiere decir que si tus células están comprometidas, como el carburador, en las mitocondrias están comprometidas, tú le echas combustible, pero cuando tú aceleras, ¿qué pasa? El carro no avanza. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes tener las hormonas, puedes tener la mejor alimentación, pero todo lo que incrementa el azúcar, porque tú te la comes, pero no logras trabajar correctamente, va creando esa gran cantidad de problemas. E incluso, si pueden seguirme de la mano, uno de los factores también que es extremadamente importante, que la gente desconoce, es que la luz natural, y viene la otra parte, la parte buena y la parte mala de la luz. La luz natural, incrementa la producción del antioxidante más importante que en el cuerpo humano, que no es el glutatión, es la melatonina. Claro, no es la melatonina que libera la glándula pineal para tú dormir, sino que todas las mitocondrias en tu cuerpo son unos organelos que están adentro. Cuando crean melatonina como reserva, cuando se te expones a la luz solar, y eso lo que hace es que cuando tú creas estrés oxidativo, que pasa constantemente cuando tú respiras, y tus células va automáticamente eliminando esos radicales libres. En pocas palabras, tiene un efecto también protector como antioxidante. Me muevo un poco más allá todavía. El problema, a veces, no solamente el enfoque de la luz natural,
sino el balance de exposición a luz artificial, escucha esto, a la luz natural. Porque usualmente la luz natural incrementa la producción energética, pero la artificial no tiene un efecto neutro. Reduce y daña la producción energética. Por eso muchos autores colocan que uno de los principales factores que inciden en la proliferación de cierto tipo de cáncer, que dicen inclusive autores científicos y médicos que estudian el origen del cáncer y la proliferación y el incremento de las tasas, especialmente de melanoma, te dicen que un factor que va de la mano, para no decir que se lo está causando, claro está, es el cambio de la luz escandescente amarilla a la luz LED. Que esa luz, con ese espectro de luz azul tan fuerte, constante en la pantalla, en el carro, en el exterior, conlleva a no producción de melatonina y permite la proliferación de células que puedan comunicarse o proliferarse, porque supuestamente la melatonina a nivel celular tiene el efecto de evitar esa mutación, entre otros factores. Entonces, fíjate cómo vamos ya: luz, agua, aire y comestibles. Entonces, cuando me preguntan a mí muchas veces, Checo, pero ¿cuál es el factor número uno que incrementa el azúcar? Porque vemos personas y conocemos muchas personas como tú, como yo, que hacen ayunos, hacen ejercicio, toman suplementación y no consiguen la optimización de composición corporal. Y es que el estrés crónico que lo causa estar alejado de esos 4 factores, y dijimos que el primero es la luz. O sea, tú puedes hacer ejercicio, contar macro, o comer carnívoro, o comer cetogénico, o comer, como dice Eric Berg, Healthy Ketogenic Diet, Eric Berg, el médico, que inclusive habla mucho de la luz y ese tipo de cosas. Resulta que cualquier factor que te aleje de la naturaleza, cualquiera que sea, de forma excesiva, crea un efecto de incremento del cortisol. El cortisol, que es una hormona de estrés, es un glucocorticoide. Quiere decir que si tú comes el azúcar, tú la vas a producir. Por eso que maneja mucho estrés, pierde con facilidad masa muscular e incrementa el porcentaje de grasa. ¿Por qué? Porque el cortisol en exceso, no en el campo, en la ciudad, encerrado aquí, constante, cansado, tráfico, noticias malas, los cambios políticos, me llamó la DGI, me metieron una multa, todas las cosas que nos imponemos cultural y socialmente, incrementa el cortisol. El cortisol es un glucocorticoide porque produce glucosa como un estado emergente a una emergencia específica. Entonces, si produce glucosa, ¿qué hace el páncreas? El páncreas no sabe si esa glucosa, porque te la comiste. No. Entró, produce insulina. La insulina es un factor de crecimiento. Pero si tú no haces ejercicio, como el que hace ejercicio como nosotros, el músculo se convierte en una esponja que jala mucha glucosa, aumenta tu capacidad de arrastrar la glucosa. ¿Va conmigo? Entonces eso conlleva ese perfil constante, que muchas personas que nos pueden estar escuchando, aún haciendo lo correcto, piensan que haciendo más van a conseguir resultados cuando en realidad van empeorando. Y es que tenemos que abordar, hablamos, esos factores que hablamos primero, pero también cuántos factores estresantes no están permitiendo tu recuperación. Y así la cadena sigue avanzando. Y tú dijiste algo que lo comenté yo en el taller de dietética y nutrición funcional que dimos este fin de semana pasado, y es que en el caso de los fisiculturistas, cuando son fisiculturistas que no van por la escuela de mientras más es mejor y inclusive hacen los crecimientos musculares comiendo chatarra, pizza, hamburguesa, malteadas, ese tipo de cosas, pasa algo. Es cierto que el factor endocrino hormonal que facilita el crecimiento implica inclusive engordar grasa es un crecimiento. Claro. Engordar músculo es un crecimiento. Ok. Engordar una arteria para llevar una placa de ateroma o una arteriosclerosis, que son dos cosas distintas, es también un exceso ¿de qué? De insulina. Entonces es un crecimiento. Tú quieres un balance entre ambas cosas. Pero fíjate que toda enfermedad tiene un componente de crecimiento y un componente que inmunitario. Nuestro sistema inmune tiene la capacidad de poder elegir qué crecimiento permite porque es bueno para nosotros. No recuerdo qué autor, y digo números aclarando, que sé que hay un número, pero no recuerdo cuál es el número, que decía que un ser humano, todo ser humano vivo, al día a día produce 5, 7, 8, no recuerdo, mutaciones o procesos a nivel celular que son cancerígenos.
que podrían proliferar En cáncer. en replicación. Y nuestro sistema inmune, los linfocitos, una parte de ellos, es encargado de verlo y eliminarlo. Lo taguea, viene los macrófagos, se lo come, limpia, lo elimina, lo recicla. Pero ¿qué resulta en esa parte? Fíjate, tú primero tienes la mutación y vienen factores que van a proliferar, ¿qué? El crecimiento, la replicación, para que algo que comenzó celular termine en un tumor o en algún tipo de cáncer. Que resulta que cuando tiene una alimentación correcta, con alimentos no inflamatorios, quiere decir naturales, cosas no procesadas, y la inmunidad reposa en el intestino, tú no lastimas el intestino, tu sistema de protección, que es el sistema inmune, está preparado para no distraerse en cosas innecesarias, como bajar la inflamación de comer todos los días McDonald's, con fle, yogur denatado, con edulcorantes, ese tipo de cosas. Tiene la capacidad de permitir, en realidad, un crecimiento en lo que es bueno y un crecimiento no permitir en lo que es malo. Por eso tú ves que muchos atletas hoy en día que proliferan el crecimiento desmedido en el culturismo están muriendo de problemas cardiovasculares. Yo creo que hay una conexión también con el asunto de la vena que se pusieron, que fue obligatorio incluso para competir hace 3 o 4 años, casi 4 años. Pero sí es cierto que el mundo de hoy, en esa excesiva proliferación a crecimiento, sin cuidar la parte de la inmunidad, conlleva tantas enfermedades. Entonces, para dejarte, pues yo creo que tú compartas hoy en día cuál es tu vida, tu día a día, cómo tú lo llevas, porque tú eres un ejemplo de sin la intención de hacer un biohacking para manejar la insulina. Fíjate que tú te has hecho todos los estudios con Jorge García y con otros médicos y sabes que no tiene lesión cardiovascular y ese tipo de cosas en el hígado graso. Todo lo que es hígado, un hígado sano, un hígado graso es proliferación excesiva, ¿qué? De insulina. Todo lo que es engrosamiento de las arterias, exceso de ¿qué? De insulina. Entonces, fíjate como te estoy diciendo, que hay que tener en cuenta todos estos factores, porque muchas veces nos enfocamos solamente en 2 dimensiones, ejercicios y alimentación. Y por eso, en el proceso de observación que yo hago, usualmente en los lugares donde la gente vive más años, ni gimnasio hay, pero no están sentados. No. Hacen ejercicio de palanca, cargan canastos de alimentos por un par de kilómetros del mercado. Caminan mucho. No tienen servicio en su casa, tienen que picar la leña, tienen que recoger, cambiar. Muchas veces son, tú sabes que... lugares que tienen pendientes. Y tienen que subir y bajar. Exacto, como el caso de Italia, en Sardinia. ¿Tú me entiendes? Lo que me estoy refiriendo con todo esto es que la salud tiene que enfocarse no solamente de la bidimensionalidad de ejercicios y alimentación. Fíjate que estamos tan confundidos en el día de hoy la mayoría que piensa que alimentarse correctamente es comer menos. Sí, pero comer menos, eso implica una gente con una vida que no demanda mucho de estrés, vidas mucho más sosegadas, el campo, Andorra, la montaña aquí en Valle Nuevo, ese tipo de cosas. Bueno, yo siempre se me ha quedado en la mente el consejo de Poliquin de que los carbohidratos se merecen. Claro que sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo te digo? Obviamente, la mayoría de la gente necesita manipular prácticamente todos los factores, porque prácticamente todo lo están haciendo mal. Y quizá uno de los más fáciles o más rápidos de manipular es la alimentación. Entonces, si tú tienes un trabajo sedentario, trancado en un banco el día entero con luz artificial, quizá en el día a día se te hace difícil estar afuera o lo que sea. Como tú dijiste al principio, igual que yo, tratar de salir los fines de semana, aunque sea al parque, aunque sea al mirador. Pero algo que pueden hacer diario es mejorar su alimentación y eso ya va a empezar a tener un impacto. Y como tú siempre has dicho, eso también tiene un impacto en cómo yo me siento y en mi deseo de hacer las cosas. Una gente que está trancado con luz artificial, es un trabajo que no le gusta y se pasa el día entero comiendo funditas y cositas, no va a tener el drive ni siquiera para pensar en que si voy a entrenar el fin de semana, lo que va a querer es trancarse en su casa
a ver series porque no tiene ni fuerza ni ánimo para ir a una playa. Está en un estado de apatía total, hermano. Total. Entonces, sí, o sea, como tú dices, hay muchos factores y hay que ir mejorando. Bueno, pero fíjate como una forma, porque es lo que yo hago en consulta todos los días, viejo. O sea, yo le digo a la persona, porque las personas tienen que despertar para entender qué le está pasando. Si tú asumes que lo que tú tienes es normal, claro que está normal porque es la mayoría, pero no es lo ideal. Y algo que yo digo, fíjate como hablamos de qué, de inmunidad, y hablamos de qué, de insulina. Vimos múltiples factores, pero fíjate como tú, en la parte de alimentación, lo reiteras si es cierto. Tú haces una descarga, porque por ejemplo, tú no tienes que ser perfecto, tú tienes que moverte al campo. No. Pero si una persona, por ejemplo, que trabaja el día entero, por lo menos, 3 veces a la semana, se levanta media hora antes y sale a coger un poco de sol. A las 7 de la mañana, 6 de la mañana, si se lo permite. Si tiene niño, no lo va a hacer. Pero, por ejemplo, si tú trabajas en un banco... Bueno, pero hasta abrir la ventana de la casa. Sí, ¿tú me viejo, entiendes? es que la gente, si no se va a lo que tiene que la perfección, no quiere intentarlo. Salí afuera sin lentes. Viejo. Tú sabes que los lentes de sol es una de los padres que más jode el efecto beneficioso de la luz. Ajá. Pero te digo yo que yo tengo personas que son muy complicadas de trabajo, inclusive un tipo que trabaja de noche y se despierta tarde para dar clase, un DJ. Y este tipo, para que entiendan el efecto de la luz, ya cuando fue a mi consulta había rebajado 30 libras y tenía 340. Pero cuando yo vi los perfiles de sangre, no se correspondían con lo que él aparentaba por el sobrepeso. Pero tenía 4 meses haciendo la dieta que yo tengo en redes sociales y leyó el libro mío. Pero resulta que él no avanzó más. ¿Por qué? Porque no coge sol y trabaja de noche, rompe sus ritmos circadianos. Que por ahí un amigo nuestro vive relajando ahora y que dice que eso no importa. Los ritmos circadianos de la luz. Pero eso es que, como quiera, lo queremos mucho. El asunto es que yo le puse como tarea que solamente al despertar en la mañana, a las 10 de la mañana, vive en un edificio, su primer vaso de agua y tomar el café por 20, 30 minutos en el techo o en el balcón. Si no tiene eso, sal afuera. Y él me comentó que lo comenzó a hacer con poca esperanza o con poca fe, pero para no decir que no lo hizo. Y que lo que él comenzó a experimentar al cual todavía no lo creía. Se le fue yendo un estado de cansancio y apatía que lo llevaba ¿a qué? A mayor o malas decisiones en sus hábitos. Aunque él mantenía la dieta, pero sentía que no acababa de recuperar esa voluntad de poder manejar lo que él estaba haciendo de mejorarse por la parte estética. No veía la parte de beneficio de la plenitud mental. Entonces, fíjate cómo con la luz fue cambiando. Entonces, lo que quería decir hace un momentito que yo hago mi consulta es explicar a las personas que en función a tu apatía y tu cansancio y a la mala elección de los alimentos, tú creas las condiciones de vulnerabilidad para que tu cuerpo, por manifestación de ansiedad, busque alimentos altamente procesados, lo cual te lleva a una adicción como si fuera una droga narcótica o un vínculo tóxico como pasa con algunas relaciones. No, y te lleva más al celular y a todo ese tipo de cosas. Sí, porque tú eres incapaz de estar contigo mismo, porque que está consigo mismo y tiene un estado de apatía, lo que vienen son pensamientos recurrentes de negación o de invalidación. Y están en la casa, ¿verdad? Ponen la serie, pero tienen el celular también. Y ¿tú me entiendes? O sea, no están ni aquí, ni allá, ni en ningún sitio. Pero, maestro, para que tú veas qué tanto influye eso de la luz, que antes de yo tener conocimiento de todo lo que estamos hablando. Y el tipo comenzó a rebajar. En 14 días, rebajó entre 12 y 14 libras. Claro, hizo una dieta de eliminación total, sin carbohidratos. Pero no rebajaba. Excúsame que te interrumpí. Sí. No, pero me imagino que incluso se le hacía más fácil llevar la alimentación. No, porque ya prácticamente no estaba comiendo procesado. Él estaba haciendo mi dieta, pero los perfiles estaban perfectos. Pero con el asunto de exponerse a la luz, comenzó a dormir mucho mejor, aunque tuviera problemas de ritmo circadiano, pero que era que él no salía a la luz. Se levantaba a las 11 de la mañana para meterse en un estudio, luego da clase de DJ y trabaja todas las noches. Sigue hablándome. No, pues te decía que yo siempre, antes de tener conocimiento sobre los efectos de la luz y eso, pero por ejemplo yo siempre trataba de trabajar cerca de una ventana. O sea, a mí, por ejemplo, un trabajo, o sea, sentarme en un escritorio
donde yo no tuviera como una vista, aunque fuera para el lado, tú sabes que estoy trabajando y pueda sacar y que 2 minutos como para ver para afuera. Eso a mí me daba como una depresión, una cosa. Y igual yo soy muy sensible al clima, pero cuando te digo al clima, a la luz solar. O sea, los días que están nublados, o sea, mi ánimo es en el piso. Mientras que cuando está ese sol, que la gente anda escondiéndose, ahí es que yo estoy como que, ¿entiendes? Como que me siento... Y eso es desde mucho antes de uno tener conocimiento. Fíjate que a mí lo que, de todos los factores que me afectan, como porque fíjate que lo que te afecta es la parte de la contaminación o la falta de carencia de algo natural. En mi caso particular yo tengo mucha resiliencia. Quizás no tener las mejores condiciones ambientales o de mi entorno, pero por ejemplo yo soy muy susceptible a lo que es artificial. La frecuencia, por ejemplo. A mí me pasa algo, o sea, yo cuando paso 2 semanas que no salgo de la ciudad, viejo, voy entrando en un estado de apatía, incluso comienzo a experimentar ligeros ataques de pánico, no que para volverme loco, pero sí siento que me aumenta la frecuencia cardíaca al final de la tarde, como que siento que me abruma todo con mucha facilidad. Y es que, claro, vivimos en una ciudad, yo vivo aquí central en la ciudad, en Santo Domingo, especialmente en la zona de Piantini, por ahí se rayé, en Torres, viejo edificio, que tú tienes, viejo, 30 routers, y al lado de la ventana donde yo duermo, más abajo, yo vivo en un 10º piso. En esa tengo un tendido eléctrico de alta frecuencia, o sea, de vibraciones. Entonces, por ejemplo, yo me voy para la playa, suelto el teléfono, me paso 2 días caminando en la playa, descansando, comiendo normal, disfrutando la vida, y yo regreso con una energía que incluso el domingo, cuando llego a la ciudad, cuando me voy de fin de semana, comienzo a hacer muchas cosas, porque en el caso mío particular, claro que la luz me afecta muchísimo, me afecta demasiado, pero yo entiendo que cada persona en su individualidad debe descubrir cuál es el factor detonante que le rompe el equilibrio. ¿Me está entendiendo? Hay personas, por ejemplo, que lo que les rompe el equilibrio, por ejemplo, quizás pueda ser, por ejemplo, el celular. Hay otra gente, a todos nos hace daño, pero hay gente que tiene mayor tolerancia. Claro. Hay días, por ejemplo, que yo tengo que trabajar hasta tarde de la noche en el celular o en la computadora, pero me duermo como quiera. Lo que sí es que, mira, tengo el celular, no siento el sueño. Entonces me lo quito. Yo estoy leyendo y haciendo investigaciones y comencé a estudiar filosofía ahora, y comienzo a leer algunos libros y pienso que voy a leer 10 páginas y a la segunda me estoy durmiendo, quiere decir que yo me duermo. Por ejemplo, ¿qué luz tú usas para leer de noche? Yo tengo una luz normal, una lamparita, pero tengo unos lentes, pues yo uso lentillas para leer que son diseñadas para bloquear la luz azul. Okay. No son esos de colores, son normales, pero sí lo que hace es que la luz, el espectro de luz azul, no entre tan directamente a lo que tiene que ver al... Porque, por ejemplo, yo tengo un bombillo rojo para la noche en mi habitación, pero obviamente es imposible. Yo leer con Yo intenté con uno, viejo, y no, es imposible leer. Lo ideal sería no leer tan tarde. Lo ideal sería ideal, pero yo vuelvo y reitero que las personas que nos están escuchando, lograr grandes cambios significativos para mejorar la vida y enfocarte en ser una persona no promedio, sino con capacidades para desempeño cognitivo, desempeño físico, desempeño laboral, desempeño familiar. O sea, desempeño quiere decir no vivir a medias sin apatía y cansancio. No hay que buscar la perfección, sino entender todos estos factores que estamos nosotros conversando aquí, del hecho de que la luz es importante, tratar de tomar un agua de calidad es importante, tratar de respirar aire del campo es muy importante, y lo que comemos definitivamente es a veces si tenemos la capacidad de planificarnos, podría ser el factor más fácil de modular o manejar que los anteriores. ¿Me entiendes? Entonces, por eso yo reitero que en este proceso de educación, la idea no es al extremo, sino comenzar a despertar y reconocer cuáles son los factores que van a importar, no lo que nos han enseñado siempre, y cómo poder abordarlos. ¿Tú me entiendes? Entonces, como quizá un aporte en el día de hoy, yo quiero que tú expliques usualmente cuál tú entiendes, en tu caso particular, que son los factores que te ayudan a mantener con tu edad, tanto poder ostentar un físico de mucha calidad, de masa muscular, porcentaje de grasa elevado, bajito, que definitivamente es un marcador de flexibilidad o salud metabólica, y aparte de eso, la vitalidad que tú tienes. Bueno, mira, voy a empezar por lo contrario, por cuál es mi debilidad número 1, que yo me imagino que tú lo sabes, que es el sueño. Y no es tanto que duerma mal, sino que duermo poco, y duermo poco
más por sinvergüencería que por otra cosa. En el sentido que a mí no me gusta acostarme temprano, se me hace como cuesta arriba. Siempre es como una lucha interna, como para acostarme a la hora que me tengo que acostar. Y tú sabes que me levanto a las 3:50. Entonces, yo hago ese esfuerzo como de por lo menos a las 10 estar durmiendo. O sea, digamos que tú eres un promedio de 5 horas. Exacto. Y realmente, para como yo entreno, como tú estabas explicando ahorita, yo siento que debo dormir más. De hecho, yo me doy cuenta cuando a veces yo cojo una semana de descanso del gimnasio que no entreno. Yo con 5 horas estoy perfecto, o sea, totalmente descansado. Claro, viejo, porque mientras tú más martillas el cuerpo, tanto la parte cognitiva como física, el sueño es una herramienta de recuperación. Pero o sea, mientras tú más te da, tienes que dormir, debería dormir más. Exacto. Entonces, cuando entreno, esas 5 horas muchas veces no son suficientes. Entonces, en cuanto al manejo, como tú sabes que yo tengo muchos años con una alimentación muy basada en lo que es el paleolítico, o sea, carnes y vegetales, poco alimento procesado, no voy a decir ninguno, pero poco alimento procesado. Sí, soy una persona que prácticamente se maneja muy bien en ese aspecto, eres tú, viejo. Es impresionante, viejo. Pocos cereales. Cuando hablamos de cereales, no es que come con fle, sino que se come una pasta de vez en cuando como buen italiano, ¿verdad que sí? Exacto. Pero, o sea, en mi casa ni siquiera hay en la despensa o en la nevera pan, pasta, galletas, no, o sea, nada de eso. Yo siempre hago la anécdota de que mi hija, cuando era más chiquita, una vez fue donde la mamá a decirle que estaba preocupada porque en la nevera de papas no hay nada. Y en mi nevera realmente el promedio es como de 10 items, 10, y son las mismas 10 cosas siempre. Una carne, los limones, ¿entiendes? La misma cosa siempre. Obviamente, gran parte también de todo es mi entrenamiento. O sea, yo tiendo a ser un tipo flaco y débil. Y aunque nunca fui gordo, tampoco era de que un flaco fibroso, un flaco con... Tú sabes, un flaco blandito con su chin de chichito. O sea, ese era yo en mi estado natural siendo teenager, vamos a decir. Entonces, obviamente, la pesa me han dado fuerza, me han dado resiliencia, me han dado lo que es el manejo del dolor, tanto físico como mental, tú sabes, como esa capacidad de... y obviamente desde un punto de vista estético, sin duda que me han ayudado mucho. Yo sí como carbohidratos generalmente después que entreno, mayormente o arroz blanco o algún biber. Otra cosa que yo entiendo que me ayuda mucho es el mismo trabajo. Trabajando como entrenador es un trabajo muy físico. Entonces vamos un poco al tema que estábamos hablando ahorita del haitiano que trabaja en la construcción. Aun cuando yo no entreno, o sea, yo me paso la mañana, quita pesa, pon dico, jala mancuerna. A veces sin hacer ejercicio, yo estoy en el gimnasio, yo estoy sudando. Y yo llego a mi casa y, por ejemplo, me lavo la cabeza y los antebrazos hasta se me encogen porque me he pasado el día entero, tú sabes, como 8 o 9 horas corrida en el gimnasio. Y yo entiendo que eso, sobre todo a esta edad, me ayuda mucho a mantenerme en forma. Aparte a lo que es el entrenamiento en sí. Para las personas, ¿cuál es tu edad? Voy a cumplir 51 la semana que viene. Bueno, tú sabes que en el caso mío particular voy a comenzar por la misma forma que tú iniciaste, hablando de mi debilidad. Mi debilidad definitivamente es el vino. O sea, yo soy un tipo, si yo no viviera tanto para el desempeño, a la parte cognitiva, y no tuviera que... Yo duermo muy bien, duermo las cantidades de horas que tengo que dormir. O sea, una mala noche o algo por el estilo. Puede pasar. Yo pudiera beber vino todas las noches. A mí me fascina el vino. Ahora, definitivamente el vino. O sea,
Y yo no soy mucho de números, sino de cosas más bien cualitativas, no cuantificables. Dicen que 5 onzas es suficiente, o sea, 5 onzas de vino. Tú sabes que eso es prácticamente un poquito en una copa de vino. Y yo definitivamente me puedo tomar 2 o 3 copas sin problema. Entonces, a mí me gusta tanto el vino que yo fácilmente pudiera hacer 3 comidas o 2 comidas en el día y tomarme media botella de vino hasta acotarme sin cenar. O sea, a mí yo amo el vino, viejo. O sea, una vaina impresionante. Y no es por beber, porque no me emborracho, sino que yo disfruto. Definitivamente tiene un efecto muy importante en el cerebro. Importante, digamos, importante no de salud, sino determinante para calmar el cerebro. Por ejemplo, cuando me voy de vacaciones con mi amigo Roland, a Roland John, en Bogotá, que voy a descanso, ya el tercer día que estoy allá, me sirvo una copa de vino y casi no quiero tomar más porque es suficiente. Definitivamente tiene un efecto neurocalmante en mi cerebro. Sí, o sea, mientras más estrés, probablemente más vino. Mientras más estrés manejo, usualmente, o más cafeína bebo en el día entero, porque me sube, tengo que buscar forma de bajarme y se me manifiesta con ansiedad de vino. Esa es la parte B. Yo puedo vivir sin carbohidratos sin problemas. Yo puedo vivir una dieta prácticamente de proteínas y grasas. Claro, nada procesado, no pollo frito de Popeye o picapollo Victorina. Pero sí, por ejemplo, que mantequilla, huevos como huevos, no soy tan amante de los huevos como tú, pero como carne, carpaccio, aceite de oliva, ese tipo de cosas. Puedo comer todos los días quesos, me encantan los quesos, si son de calidad, no quesos como los de aquí que lo adulteran con aceites vegetales, especialmente los de consumo masivo. Para mí adulterado es porque no lo ponen en los ingredientes. Esa es la parte de la mentira. Entonces, en el biohacking que yo hago, en el mío particular con Juan Carlos Simón, es que yo lo primero que yo hago es comer con hambre. O sea, yo anteriormente comencé a practicar ayunos muy, digamos, intensos. No me refiero muy prolongados, sino no prolongados en horas, sino prolongados de sentir hambre. Definitivamente me sentía muy bien en la parte cognitiva, pero sentía que iba perdiendo mucha masa muscular. Y ya con la edad que yo tengo, que cumplo ahora en un par de semanas, 55 años de edad, se me marcaba mucho automáticamente en la piel. O sea, me veía como más avejentado más rápido, porque cuando tenemos un estrés crónico, no vivimos en el Tíbet, que hacen ayunos sin preocupaciones, y tomando el sol y rezando o meditando. Yo sentía que me afectaba mucho y también me quitaba la fuerza para entrenar. No, ahí es que voy. O sea, que como quiera que sea también, el ejercicio que nosotros hacemos pone una demanda extraordinaria de energía sobre el cuerpo, y de energía y de nutrientes, como es building blocks. Sí, proteínas, ese tipo de Entonces, cosas. como yo le digo a la gente, porque hay gente que me dice, no, porque yo quiero hacer ejercicio y quiero esto, quiero lo otro, pero yo no voy a tomar nada. Y yo le digo, bueno, pero si tú tienes un Honda Civic y tú lo prendes en la mañana para ir a tu trabajo a 60 y lo parqueas el día entero y después lo manejas de regreso a 60. Te puede pasar 2 años sin darle mantenimiento, ¿verdad? No, exacto. Y puedes ponerle goma china mala, ponerle un aceitico carabela, usar gasolina regular. Pero si tú lo vas a llevar al autódromo a darle piña y lo llevas así, lo vas a reventar. Se revienta o te revienta tú en la curva porque sigue de largo. ¿Entiendes? Entonces ahí tú tienes que meterle goma buena, Michelin Sport Pilot, aceite sintético, etcétera. Y bueno, el cuerpo es lo mismo. Sí. Mientras más tú le demandas. Bueno, en el caso mío particular, yo lo que sí hago, que quería compartir estos biohacking que yo hago con mis otros seguidores. Yo solamente cuando tomo vino en la noche, 1 o 2 copas, me tomo, por veces no tomo vino, pero me encanta un limoncello a la roca, o un sambuco, un frangélico, no importa, un licorcito me encanta. Soy casi alcohólico, viejo. Yo lo que hago es que me tiro 3 gramos de N-acetilcisteína, que lo que ayuda es usualmente a bajar el estrés oxidativo y mejora la capacidad de desintoxicación del hígado. Y eso me permite que no me despierte porque tomé alcohol. Cuando tomamos alcohol, usualmente afecta mucho tanto la calidad como la cantidad de sueño. ¿En qué sentido? La calidad, el sueño es interrumpido en el día, en la noche, perdón, y aparte necesitarías mucho más horas para poder recuperarte. Por eso es que el borracho que se da un mazo un sábado, duerme 14 y 16 horas que se levanta el domingo. Entonces yo hago eso. Usualmente de los biohacking yo estoy utilizando ahora mismo en este momento porque estoy pensando competir de nuevo. Comencé a utilizar más testosterona y los fármacos en dosis mínimas, pero más el entrenamiento y la alimentación. Yo usualmente, como comentaba, esperaba comer con hambre. Ahora estoy haciendo un promedio de 3 comidas al día porque estoy entrenando mucho más duro. Aparte que los anabolizantes me van a ayudar a mí a utilizar esas calorías extras. Aparte el estímulo del entrenamiento,
Esto permite acelerar el proceso de crecimiento tisular para mejorar mi composición corporal. Entonces, hago eso, lo de la N-acetilcisteína. Usualmente en la cena me tomo mi suplemento, que es el Omnima Plus. Tomo 4 cápsulas y me dan la cantidad tanto terapéuticas como podría ser profiláctica preventiva de magnesio, vitamina D3 y vitamina K2 para evitar lo que tiene que ver los procesos, que tiene que ver con calcificación en las arterias y falta de proliferación de cofactores para la elasticidad por colágeno y elastina en las arterias y en los tejidos del cuerpo que tienen que ser blanditos, que conocemos se pone como duros, ¿verdad? Yo uso mucho vitaminas metiladas. Hay un suplemento que nosotros tenemos que se llama Omnimulti, que me oferta todos los cofactores como por ejemplo vanadium, selenium, el cobre, que es muy importante también para mantener las arterias completamente intactas, y otros cofactores. El asunto es que yo me cuido mucho con la suplementación. Y sí, definitivamente, sí puedo decir un suplemento que me ha hecho mucho la diferencia ahora con la edad que yo tengo, que me siento como si tuviera 20 años, de verdad que sí, pero no lo tengo, es que me estoy tomando 3 cápsulas de betaína HCl, o sea, una cantidad bastante elevada, pero sí siento ¿Con cada que comida con cada comida pues como mucha proteína. Ahora, si me como, esta mañana me comí, fue un carpachito, cuando tenía mucha hambre, pero no quería dejar de comer, un carpacho con aceite de oliva, me tomé 2 cápsulas. Ahora, yo sí me doy cuenta que cuando consumo esas enzimas a mitad o al principio de la comida, la digestión es una belleza, viejo, o sea, no se me echen del estómago, no me da gases, y me permite un vaciado estomacal, y aparte la calidad de esa absorción de nutrientes me está mejorando, que nunca he tenido problemas, pero siento las uñas menos frágiles. Porque, perdón, es importante decir que independientemente de todo, obviamente el que lleva un estilo de vida, vamos a decir malo, tiene un proceso más acelerado. El que lleva un estilo de vida sano tiene un proceso quizá más lento, pero en cierta forma un poco inevitable. Siempre hay un aumento tanto de la resistencia a la insulina como con la capacidad digestiva según uno va pasando los años. Van pasando los años. Por eso tú ves que la gente mayor que no le da hambre, casi no come, y cuando comen tienden a sentirse llenos, con gases. Y yo, o sea, yo también, yo desde hace par de años estoy usando mi enzima digestiva con la comida, sobre todo con las comidas grandes, y me siento mucho mejor. Bueno, entonces ya para ir concluyendo, estoy comenzando a escribir mi próximo libro. Tengo planificado sacarlo en 6 meses a partir de ahora. Me recomendaron no decir el nombre, que yo lo he hecho muchas veces ya, para que no me lo vayan a coger el título. Pero la idea es que algo que yo descubrí a través de ti, en el sentido que me dio la iniciativa de comenzar a investigar, fue la gran capacidad que tú tienes de resiliencia emocional. Una de las cosas que yo más he admirado de ti, que te he conocido en múltiples procesos de tu vida, y tú has pasado cosas que, por ejemplo, una separación, no sé, el divorcio, no sé, lo que tú has vivido, que creo que no es misterio para nadie, ¿verdad? Y el hecho de que yo te he visto que la forma que tú lo abordas es con una resiliencia estoica, viejo. O sea, tú eres un tipo que lo que está fuera de tu control, o sea, tú prácticamente no permites que te altere. No sé si me estoy equivocando, pero así se manifiesta. E incluso recuerdo que cuando tú cerraste G-Fit, en el gimnasio, había un chisme con el dueño y la vaina, y como que había mucha especulación, porque tú esto, y tú nunca te permitiste alterarte de las especulaciones. Te juntaste con él y siempre te quedó resuelto porque todo estaba cubierto. O sea, que todo fue especulación. Pero el hecho de que tú no asumes nada si no lo enfrentas, y aparte de eso, lo que tú no puedes modificar, me enseñaste con tu ejemplo de que no permite que rompa tu esencia y tu estado anímico del día a día. Y yo comencé a buscar en esa parte, comencé a leer tanto Marcos Aurelius y otro tipo de autores, y tú me compartes muchas veces breves YouTube de los estoicos. Pero he comenzado hace ya unos 4, 5, 6 meses a estudiar quizás para mí uno de los más importantes estoicos en su práctica en la humanidad, que es Jesucristo. Y he comenzado a leer los evangelios. Incluso tengo en mi podcast, uno de los podcasts que tú me estás escuchando es La Biblia Completa, que es un podcast que lo que hace es de una forma bastante elegante, en poco tiempo, durante 15 o 20 minutos, quizás hasta menos. Creo que está menos, viejo. Te va leyendo capítulos muy específicos de la Biblia, y entonces tiene al final un comentario de esos capítulos. Entonces explicándote. Te dice, por ejemplo, Mateo del 8 al 12. Entonces tú escuchas Mateo del 8 al 12.
Y al día siguiente, o sea, lo que hace que te hace ahí mismo te hace una reflexión con un experto. ¿Qué significaba eso que Jesús decía cuando estaba usualmente en sus prédicas y en su... Tú sabes que hay muchos valores estoicos que se parecen a los valores cristianos. Y si tú, por ejemplo, cuando tú ves la vida de Marco Aurelio, habla mucho del hecho de que él era el emperador de Roma, que era prácticamente la persona quizá más poderosa en ese momento. Y sin embargo era un tipo que vivía una vida simple, no llevaba excesos. Y habla todo, o sea, porque el estoico no es solamente una cuestión de cómo tú manejas tus emociones, sino también de tu comportamiento. Y como tú siempre tienes, o sea, el estoico tiene que aspirar, vamos a decir, a siempre decir la verdad, a siempre hacer lo correcto, tú sabes, a ser honorable, como una serie de valores que van muy, muy de la mano con los valores cristianos. E incluso vivir de esa manera, o sea, como estoico cristiano. O como los dos, porque baja el cortisol. Sí. Porque fíjate como nosotros hablamos de que el estrés crónico que usualmente nos autoimponemos nosotros por dejarnos manipular, cambiando las cosas que nos hacen más humanos, usualmente exigimos tanto de nosotros que olvidamos vivir, y ese grado de exigencia y esa combinación de no poder completar aquellas exigencias que van mucho más allá de lo que en verdad importa, incrementa nuestro estrés de vida. En el caso mío particular, a mí, por ejemplo, las conversaciones con Fausto Liriano me llevó a entender de que yo no estoy en control. Fausto es el que hemos entrevistado aquí, ajá. El filólogo cristiano, que evangeliza en varias lenguas rarísimas ahí. Y la vaina es que hablando con él, por ejemplo, sin yo querer, estoy en una posición en mi vida que hago lo que puedo y lo que no puedo hacer, dejo que acontezca porque entiendo que no está bajo mi control. Pero me preocupo más en el hecho de que la salvación es individual y mi individualidad es lo que me va a hacer a mí, usualmente, poder, en cierto modo, dejar un legado a mis hijos y a mis cercanos, en el sentido de que no permito que aquellas cosas que podrían modificar mi conducta me borren o no me permitan actuar en el día a día de la forma correcta, manteniendo el temperamento uniforme, siendo honesto, practicándolo, porque eso es algo que se practica, decir la verdad, etcétera. Pero sin olvidar que yo soy, después de el maestro, que es mi maestro, porque de la forma que lo ven los cristianos es, y usualmente los cristianos pueden ser seguidores o discípulos. Yo decido ser un discípulo. ¿En qué sentido? ¿Qué haría el Señor? Es como, por ejemplo, si tú vas a ser mi discípulo para entrenamiento, yo te observo cómo tú entrenas para yo querer imitarte. Y lo que he aprendido en el cristianismo, que quienes estudian, no para pararse a hablar, sino que le interesa una vida más ética, más correcta, estudia la vida de este tipo, que se llama Jesucristo o Jesús de Nazaret, para buscar la forma de cómo ser mejor ser humano, tanto para ti, tu entorno cercano, que es el primer fundamento de la familia. Y la familia para mí no son solamente mis hijos, tú eres mi familia. Mi familia son la gente cercana que perpetúan junto conmigo en mi vida para poder trascender con ellos. Checo, gracias. Gracias a ti, Matt. Señores, muchas gracias por el día de hoy. Una conversación bastante interesante y quizás algo atípica con los tonos acostumbrados. Empezamos con la insulina y terminamos en religión y filosofía. Claro, gracias por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simo y Francesco Jeremías. Hasta la próxima. Gracias.